Vamos a revisar qué está pasando con las políticas en torno a las personas que solicitan refugio en nuestro país, políticas públicas ineficaces ante la ola de migrantes que ha llegado a México y que intentan pues conseguir este estatus migratorio de refugiados. Para ello, pues ya está aquí en el estudio y nos da mucho gusto saludar a nuestra compañera reportera Fernanda Monroy, quien nos va a presentar una entrevista que realizó al doctor Mario Alberto Azuara Cárdenas. Muy buenos días, Fernanda. Hola Nancy, buen día al equipo de producción y también a la audiencia que nos acompaña esta mañana. Realicé esta entrevista con el abogado Mario Azuara Cárdenas. Tiene maestría en Derechos Humanos por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también un doctorado por parte de la UNAM. Está especializado en derechos humanos y derechos indígenas y trabaja específicamente con grupos considerados vulnerables. Y justo te habló del tema de los refugiados en México, su condición difícil, no solo porque están aquí pues expulsados por generalmente temas de violencia, sino también porque aquí mismo no alcanza la atención pública. Así es, Nancy. Estamos hablando de que en junio de este mismo año la Comar registró que hubo 41.427 solicitudes de personas migrantes que pidieron refugio aquí en México, de las cuales sus nacionalidades destacaron Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Guatemala, y que estas solicitudes se enfrentan a un presupuesto de 48 millones de pesos, que a pesar de que aumentó 2 millones a comparación con el año pasado, con la inflación y toda esta avalancha de la que ya hablábamos de solicitudes, pues no es suficiente para poder atender de manera eficaz lo que ellos necesitan. Y tenemos parte de esta entrevista, vamos a recuperar las palabras del doctor Mario Alberto Azuara Cárdenas sobre esta problemática. Para ofrecerle los servicios básicos, no solamente la comida, no solamente que vayan y les den sopa y les den un agua, sino qué posibilidades tienen de tener una vivienda, qué posibilidades tienen de que reciban la misma educación que cualquier persona en México debería de recibir, y no se diga el acceso. A las políticas públicas se inician, o al menos en las políticas relacionadas con los migrantes y asilados políticos, te dicen, México, de acuerdo a la reforma de 2011, está obligada a proteger, a garantizar, a respetar los derechos humanos de todas las personas. En consecuencia, lo anterior es que se les debe de otorgar esta protección más amplia a las personas que soliciten en México la calidad de refugiados o el carácter de asilado político. Sin embargo, se escucha bonito, lo lees incluso en las políticas, en la página de gobierno de la República, y te dice que sí estamos obligados y que México deberá tener las instituciones, deberá tener la capacidad para dar respuesta a las solicitudes de asilo. El problema uno es la avalancha de solicitudes de refugio que se vinieron. Yo creo que sobrepasó a las expectativas, y más con la situación del COVID. Se escucha muy bonito que quiere cambiar las políticas públicas, pero uno, superados. Dos, por más que México tenga esa intención, si no asignas el presupuesto necesario para dar fuerte a un problema de esta magnitud, donde estás hablando de 230,000 migrantes contra 1,000 peticiones de migrantes hace poco más de 10 años, estamos muy lejos de las expectativas. Ahí está una primera pues explicación de por qué México no ha podido pues resolver este tema de las personas en situación de tránsito que buscan refugio en nuestro país, y precisamente de todas sus necesidades que el Estado mexicano pues no alcanza a cubrir, Fernanda. Y hay un tema que tiene que ver con amparos, un mecanismo al que pueden digamos, recurrir estas personas que buscan asilo en México y que posiblemente pudiera ser parte de la solución. Claro, Nancy, hablamos de que las personas que migran huyen de contextos violentos para buscar en otros países condiciones
más dignas de vida, unas condiciones mejores, y que estas no siempre se encuentran porque cuando llegan a estos países sufren otro tipo de violencia, muchas veces sistemática. Entonces, por eso el doctor Mario Azora apuntaba hacia reestructurar las políticas públicas e incidir en la parte de juicios de amparo y litigios estratégicos que tienen como propósito el garantizar los derechos de estas personas en situación vulnerable, y que aunque el camino pueda ser un poco largo o tardado porque pues tiene que hacer muchos juicios de amparo para que pueda tener un impacto, es la forma en la que se puede garantizar a través de un medio jurídico que pues que se cumplan los derechos de estas personas. Así es, vamos a recuperar otro fragmento de esta entrevista que sostuviste con el doctor y regresamos. Sobrepasó las expectativas, no hay ni siquiera infraestructura para recibir esa calidad de inmigrantes. ¿Qué genera eso? Que haya más y más en la práctica, más y más y más violaciones de derechos humanos de estas personas migrantes. Y sobre esto que nos mencionabas, Fernanda, de que hace falta presupuesto, también te habló el doctor. Vamos a recuperar ese otro fragmento. El presupuesto que se le otorga, no sé si te has dado cuenta, los presupuestos que se otorgan a diversas instituciones cada vez es muy poco. Y a pesar de que ha aumentado el presupuesto en este último año, ha sido más alta la inflación que el presupuesto que se le otorgó a esta comisión. Y habló justamente también de los juicios de amparo y litigios estratégicos. Vamos a recuperar también ese fragmento. Un apoyo legal, ¿qué quiere decir? Sé que puedo interponer un juicio de amparo para que se me respeten los mismos derechos fundamentales que tú, México, estás obligado a otorgar a cualquier persona, porque así lo habla la Constitución, ¿no? A cualquier persona. Hay un camino interesante, incluso hay asociaciones civiles que mediante los juicios de amparo o acudiendo a instancias internacionales, dígase la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han logrado cambios poco a poco, o sea, cambios graduales en México. Este mismo camino que agarré como ejemplo, podrían solicitar los migrantes alguna situación de vivienda, alguna situación de salud, alguna situación de trabajo, que afortunadamente, al menos aquí en San Luis Potosí, sí me he estado percatando que sí se les ha estado dando acceso a los migrantes y refugiados a un trabajo formal, que ya tienen la calidad formal, están formalmente en México y ya tienen distintos trabajos. Entonces, este camino seguramente será muy largo, pero si tú obligas al Estado, quien en realidad debería responderte, a otorgarte esa salud, esa educación, esa vivienda, ese trabajo digno que también están obligados a darte, entonces sí se podría ir haciendo un caminito, porque pues aquí a lo mejor la primera escuela que platicaba fue la más difícil, fue un camino largo, pero las demás ya se siguen yendo en cascada, y seguramente será lo mismo para los migrantes, hablando como abogado, del juicio de amparo, y así servirá como antecedente para hacerlo más adelante y batallen cada vez menos los migrantes que lo quieran hacer en un futuro. Esto último, Fernanda, es justamente el mecanismo del que ya nos hablabas, estos juicios de amparo o litigios estratégicos para obtener quizá un trabajo o algún tema de salud, etcétera. También te habló de algunos ejemplos. Sí, así es. Presentó un ejemplo a través desde la educación, en donde decía que es un derecho que todos tengamos acceso a la educación y a través de una escuela, pero que muchas veces las condiciones de la escuela no son las mejores o no cuentan con el suficiente personal, los suficientes maestros, incluso el mobiliario para que los alumnos puedan tomar las clases, y que entonces si se empiezan estos juicios de amparo, que por ejemplo una escuela inicie con ella, puede ser como un motivo detonante para que otra escuela quiera iniciar ese mismo juicio de amparo, y que a través de todos esos juicios de amparo que se van acumulando se incida en el Estado y en esta parte jurídica. Vamos a escuchar justamente ese fragmento. En México los niños tienen derecho a la salud. Muy bien, tienen derecho también a la salud, a una educación de calidad, a instalaciones dignas, vamos allá con el interés superior de lo menor, vamos a la libre autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad. Pero ¿qué te encuentras? Que en poblaciones, vámonos aquí en San Luis Potosí, rurales, las escuelas están cayendo, no tienen luz, les entra el agua cuando llueve, la educación no es de calidad. Entonces, ¿qué herramienta tienes ante eso? Bueno, acudimos a un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque quien está obligado a respetarte, a velar por ese respeto de tus derechos humanos, de todos los que mencioné y muchos más, porque en este caso podemos incluir hasta la salud y hasta la vida por si una escuela se cae, es la autoridad.
Entonces, tu autoridad estás obligada a darme esta educación de calidad, no me la estás dando, interpongo el juicio de amparo. Entonces, si interpone el juicio de amparo, tiene efectos relativos, es decir, únicamente a la persona que pidió el amparo se le concede esta protección. Y vimos que a una escuela que solicitó este amparo se le otorgaron 3 millones de pesos. Ah, muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a interponer otro juicio de amparo para otra escuela, posteriormente otro juicio de amparo, y así vamos logrando, pues muy poco a poco, hasta que la autoridad lo entienda, que la educación es muy deficiente, que la calidad de educación es muy deficiente, y que tienes que estar como obligado, tienes que hacer algo al respecto. Ahí está también esta forma de acceder a los derechos humanos. El doctor Mario Alberto Azuara Cárdenas, entrevistado por nuestra compañera Fernanda Monroy, también indicó pues que haría falta más oficinas para atención de los refugiados y pues hizo una crítica en torno al papel que está jugando el Instituto Nacional de Migración. Veamos. Solamente hay 9 centros de esta Comisión de Ayuda a Migrantes en todo el país. Anteriormente había 3, creo que 9 vamos de gane. Lo que dispone la ley es que si no hay un centro cercano, tienes que acudir con el Instituto Nacional de Migración, que tú sabes, para ellos es el enemigo número 1. Ellos, antes que atender su petición de refugiado, van a buscar la manera de deportarlos. Y sin contar todos los abusos que pueden llegar a sufrir por parte de la autoridad. Un tema a revisarse sin duda el del Instituto Nacional de Migración, y también habló de la oportunidad que se tiene de que las asociaciones civiles pues cooperen con esta atención a los solicitantes de refugio. Vamos a ver. 1, ya tenemos marco jurídico. 2, afortunadamente, de hecho eso lo veo muy seguido en los diplomados de la Suprema Corte, hay una mayor participación de entidades no gubernamentales, de grupos civiles, de grupos religiosos, que velan por los derechos de los migrantes. Acuérdate que México son de las personas que son invisibilizadas, ¿no? Históricamente, si no eran grupos indígenas, si no eran adultos mayores, si no eran personas con un tipo de discapacidad, personas de la comunidad LGBTQ+, y ahora los migrantes, pues nadie vela por ellos. Vimos que fallecieron unos en Chihuahua, que se mencionó hace rato, no se sancionó a ningún funcionario, no se hizo nada para indemnizar a las familias, a pesar de que había sido un acto de autoridad. Entonces, tenemos todos estos grupos o grupos que pertenecen a litigios estratégicos que ayudan a grupos vulnerables, que en este caso pudieran ser los migrantes, a obtener acceso a la justicia. Se oye muy difícil, se oye muy distante, pero cada vez está más presente el acceso. Yo creo que, es más, he escuchado de grupos de migrantes que ya vienen asesorados desde sus países de origen, pero el hecho de que los migrantes sepan que hay, o los grupos de migrantes saben que hay grupos civiles que los apoyan, grupos religiosos que los apoyan, autoridades o grupos, los que dicen no gubernamentales, que están para apoyarlos, entonces eso sí les va a poder dar un poco de herramientas para, 1, obtener refugio, 2, que tengan asesoría jurídica, psicológica, económica. Entonces, Es importante siempre revisar los temas de personas en situación de vulnerabilidad, y sin duda los migrantes son un grupo altamente vulnerable, y también quienes solicitan refugio. Fernanda, pues con esto también visibilizar a estas personas que quizá no tienen tampoco tanta presencia mediática. Así es, Nancy, hay que poner atención en las políticas públicas que ya existen para que se cumplan de manera eficaz, rebusar el presupuesto y pensar incluso en crear nuevas oficinas de atención para ellos mismos. Y creo que todas estas medidas podrían ayudar a que los derechos de las y los migrantes no se vulneren, porque no debemos olvidar que son personas que tienen los mismos derechos que nosotros. Así es, Fernanda, pues con esto llegamos al final de este reporte. Te agradecemos mucho. Buen día. Muchas gracias, Nancy.